Ha llegado la hora. ¿Cómo están, hermanos y amigos? Una vez más en la presencia de Dios para poder predicar la palabra y anunciar las buenas nuevas de salvación. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso que nos ha dejado todo lo que necesitamos para ser hombres y mujeres felices, sirviendo al Señor y glorificando su nombre. La Biblia dice que hemos sido creados por Dios para gloria de su nombre. O sea que así como toda la creación adora a Dios, los pájaros con su cantar, los animales en el campo, aún las plantas en su mover de las hojas, toda la creación adora a Dios. Y el hombre es la creación máxima, es la obra maestra de Dios, la creación del hombre. Y a veces nos olvidamos de adorar a Dios. A veces nos adoramos a nosotros mismos, adoramos la novia, adoramos la madre, todo está bien, pero nos olvidamos de nuestro Creador, que es el que recibe, digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Y el Señor ha preparado, y a través de su obra redentora en el Calvario, la iglesia. Él compró la iglesia con su sangre preciosa, y la iglesia es el hogar espiritual de cada uno de nosotros y de aquellos que vienen a Jesucristo. Qué triste es no tener un hogar, qué triste es no tener una familia, pero qué lindo es, qué hermoso que Dios ha preparado el hogar espiritual donde Él está comprometido a manifestar su gloria, su poder, a sanar nuestras enfermedades, perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna. En especial, la carta de Pablo a los Efesios nos señala algunas verdades importantísimas que es necesario que la aprendamos, y en esta noche comenzamos con este libro maravilloso de la carta de Pablo a los Efesios. Es donde más resalta la iglesia local, donde más resalta la iglesia como el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza de ese cuerpo. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Qué expresiones tan interesantes. Y sigue: en amor, nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué hermoso es que somos hijos de Dios, no porque nosotros lo hubiéramos buscado o querido, sino que Él nos escogió a nosotros y nos adoptó como hijos suyos para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido aceptados por Dios. Hay mucha gente que se siente inaceptada. Parece que nadie lo quiere, pero quiero decirle que hay uno que sí lo quiere. Hay uno que sí lo acepta, y ese es el Señor. Y quiere aceptarlo, salvarlo, perdonarlo y traerlo al hogar espiritual. Dice la palabra, el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos salvación, tenemos perdón, somos aceptados por la sangre de Cristo. Dice que hizo abundar esa gracia para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. Qué lindo que Dios tiene voluntad para ayudarnos a nosotros. Y dice el verso siguiente: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en el cual también vosotros. Está señalando que los primeros que esperaban en el Señor eran los judíos, pero los judíos como nación rechazaron a Jesús, entonces la salvación vino a nosotros, a los gentiles. Y dice, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué tremenda obra hizo el Señor en cada uno de nosotros. Dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. Hay mucha gente que está buscando la verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Y quién tiene la verdad? La verdad es el evangelio. La verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que nosotros hemos sido, a través del evangelio, dice, de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados. Fuimos sellados con un sello de propiedad. Somos del Señor, somos propiedad de Dios. El mundo no puede reclamarnos, el diablo tampoco. Tenemos un dueño que es el Señor, que es el Dios todopoderoso. Gloria a Dios. El sello significa propiedad. El sello significa que hay un dueño. Y ese dueño es el dueño del sello que ha sido sellado. Y dice que ese sello es el Espíritu Santo que nos fue dado, que es también, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención adquirida para alabanza de su gloria. Qué importante saber que hemos sido sellados. No pertenecemos más al mundo, no pertenecemos al diablo, no pertenecemos aún a nosotros mismos, porque Cristo nos compró con precio de sangre para que seamos de Él. El versículo 13 es importantísimo porque señala que cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona acepta al Señor como Salvador personal, dice que su nombre es anotado en el libro de la vida y que a través del Espíritu Santo esa persona es sellada como propiedad de Dios. En el versículo, en 2 Corintios, en el capítulo 1, versículo 22, dice lo siguiente: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Él nos selló. Dice que este Dios maravilloso, cuando hemos reconocido al Señor, nos ha sellado con ese sello glorioso del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es el sello colocado en nuestros corazones y nadie puede quitarlo, nadie puede arrebatarlo. ¿Has sido ya sellado? ¿Tienes ese sello? ¿Tienes la seguridad de que el Espíritu Santo está dentro tuyo? Por supuesto, toda persona que ha conocido a Cristo es miembro de la iglesia, está sellado con ese sello maravilloso. Y en el mismo libro de Efesios, capítulo 4, encontramos también esta palabra hermosa que es una advertencia para todos nosotros. Capítulo 4 de Efesios, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Enseguida lo encontramos. Versículo 30. Dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y explica algunas cosas que contristan al Espíritu Santo. Y sería bueno tener en cuenta. Esas cosas son, dice,
quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas cosas hábitos que traemos del mundo a veces y persisten, contrista al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está contristado, también nosotros nos ponemos tristes. También la persona, el cristiano, cuando procede desordenadamente, comienza a sentir esa tristeza, esa angustia, y es que el Espíritu Santo se ha entristecido. ¿Cómo tenemos que proceder? El versículo 32. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mire qué receta tenemos aquí. Tenemos toda la explicación. El consejo es que debemos guardar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y caminar con Él como dice la palabra. Cuando lo queremos hacer de buena voluntad, en obediencia, el Espíritu Santo nos ayuda y el Espíritu Santo nos confirma y nos alienta y nos fortalece. Dichoso el hombre y la mujer que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Esa persona ya tiene un dueño. No hay nadie en la vida, en la tierra, que pueda querer apropiarse, porque tiene ya su dueño. Y que podamos caminar con él, como dice también en 2 Timoteo, el capítulo 2, el versículo 19. 2 Timoteo 2, 19, tenemos un versículo interesante. Capítulo 2, versículo 19 de 2 Timoteo, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay un sello que el Señor lo ve, y no hay duda que cuando el Señor venga va a buscar su propiedad. Va a buscar a los que son de Él, y los que están sellados son de Él, y Él va a llevar a los que son de Él. Así que asegúrese, ese sello maravilloso, repito, viene cuando hemos recibido a Jesús como Salvador personal, y caminamos con Él, entonces estamos señalados, y dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Allí esa firmeza de parte del Señor para nuestras vidas. Su palabra es firme, segura, y nos asegura también a nosotros. Dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Fíjese, cuando usted tiene un sello y señala algo, automáticamente usted reconoce, ese es mi sello. Esa propiedad es mía. O cuando se compra una propiedad, por ejemplo, se sella. Y ahí está el nombre, el apellido, ahí está todo. Entonces usted reconoce como propiedad. Así también el Señor conoce su propiedad a través de su sello, que ha sido colocado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y que Dios nos ayude a cuidarnos, a guardar ese sello, a que no se manche. A veces hay sello borroso, hay sellos que no se entienden bien, ¿no es cierto? Porque, bueno, algo ha sucedido ahí. Pero qué interesante que podamos ser limpios delante del Señor y cuidarnos de no ensuciarnos con este mundo, no ensuciarnos de las cosas de este mundo, que cuando el Señor venga, Él pueda ver claramente ese sello, así puede llevarnos con Él. Que Dios le bendiga en esta noche, queridos hermanos y amigos, y miremos la palabra de Dios en estos días martes. Vamos a estar leyendo y estudiando en la carta de Pablo a los Efesios, por lo cual le aconsejo que pueda ir leyendo ese libro maravilloso que nos representa la iglesia en su plenitud, y los consejos, como hemos hablado, son claros y son comprensibles, y el Espíritu Santo nos revela verdades profundas que nos llena de gozo, de paz, de alegría y felicidad, caminando con Cristo Jesús. Dios le bendiga en esta noche. Señor Jesús,
Oro por mis hermanos y amigos que han oído tu palabra, para que esta palabra eterna y esta palabra verdadera pueda caer en sus corazones y ellos ser sellados, y ya han sido sellados al recibir a Cristo. Señor, y si hay alguno que aún no te conoce, pueda recibirte para ser propiedad de Dios, ya no propiedad del mundo, del pecado, del diablo, sino propiedad de Dios. Él nos ha redimido, Él nos ha comprado, Él ha pagado un alto precio por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario y derramando su sangre. Muchas gracias, Señor, por este día y por esta oportunidad que nos das de predicar y enseñar la palabra de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.